Esto es Todos a la Cueva en Radio Exa. Y arrancamos nomás, Todos a la Cueva. El día sábado estuvo complicado, la verdad, la llegada a la radio un poco, pero es nuestro segundo programa. Mi nombre es Lautaro Pérez, ya me estoy quedando casi sin voz porque vine corriendo directamente a la radio, pero vamos a pasar bien, ¿o no es cierto? Cecilia Beatriz Díaz. ¿Qué tal, Lautaro? Bueno, empezamos hoy con un nuevo programa de Todos a la Cueva, recordando, ¿no?, esta propuesta que es análisis político pensado desde el conurbano. Exactamente, nos proponemos justamente dar los debates que no se dan en todos lados, o por lo menos que hoy ya no se dan. Exactamente. Y justamente para eso también nos acompaña en el día de hoy, y en muchas emisiones más supongo que también, el señor Emiliano Delucci. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, esperemos que muchas emisiones más. Sí. De acá no nos mueve nadie, me parece, ¿eh? Nos quedamos un largo tiempo. Hasta 2019 por lo menos. Exactamente, sí. Después veremos qué pasa. Ahora, si puenteamos a algún lado o no. Bueno, después veremos. Sobre todo teniendo en cuenta la actualidad que estuvo marcada por las reformas económicas. Por eso es que hoy Emiliano nos va a acompañar en el comentario de las noticias. Pero tenemos todo un equipo detrás, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y quiénes nos acompañan? Bueno, en operación tenemos a Elías Bugallo, en coordinación de contenidos de la radio Leticia Leibet, en producción Cristian Secul Justi y Christopher Cardarelli, alias Wally. Los columnistas del día de hoy van a ser Agostina Díaz, que nos va a hablar de género, específicamente del protocolo LGTB que aplica el gobierno a partir de todas las movilizaciones y teniendo en cuenta que hoy es la marcha del orgullo gay. Y también vamos a tener como columnista a Cristian Secul Justi sobre música, o sea, la relación entre rock y política en tiempos de neoliberalismo. Nuestro doctor entonces nos va a embelecer nuestros oídos con música y un análisis directamente del discurso político. Yo estoy esperando todavía, falta como 1 hora y media para esa columna, pero yo ya le estoy esperando, quiero que aparezca ya Cristian Secul hablándonos. Claro, y hoy también nos visita Clara Razú, economista, docente de la Universidad Nacional de La Matanza, periodista también de Motor Económico, realmente una referente para hablar en la charla que vamos a tener junto a Emiliano Delucci sobre la reforma tributaria. Exactamente, porque ese es uno de los temas de la semana. Justamente también vamos a estar hablando no solo de la reforma tributaria, sino también de la reforma previsional. También vamos a estar hablando del presupuesto que se estuvo votando hace días nomás en la provincia de Buenos Aires. Y también algunas modificaciones que se hicieron en la semana de la reforma laboral. Y con respecto a ese tema, también vamos a estar tocando lo que es el congelamiento de los salarios en Tierra del Fuego. Así que bueno, vamos a estar tocando por lo menos esos temas al principio y después nos vamos a centrar en la mesa de debate con Clara Razú justamente para tocar este tema de la reforma tributaria y un poco también porque está muy conectado esto de la reforma tributaria, la reforma previsional. Estas 3 reformas del Estado están bastante, digamos, como que hay mucho negociado atrás de eso que está interconectado. Es como la reforma del Estado, la ley de reforma del Estado macrista, ¿no? Es un conjunto de medidas que para planificar lo que el gobierno dice que es una modernización, un nuevo rumbo económico, pero que es más parecido, si nosotros lo comparamos con lo que pasa en otros países, al clásico ajuste que se viene dando desde hace 40 años de país por país. Claro, digamos que cada vez que leemos reforma, nosotros por lo menos, es como que viene decantado que es ajuste la palabra que te atrae de reforma, ¿no? Exactamente. Pero bueno, vamos a estar arrancando entonces con lo que son para nosotros los números de la semana, porque últimamente estoy escuchando mucha gente, pero mucha gente, incluso allegados que están jugando mucho al Kini, al Loto, a lo que es Telequino, todo ese tipo de cosas, y bueno. Hay que buscar esperanza en cualquier cosa. Y sí, la verdad que el ajuste llega a todos lados y la desesperanza nos hace jugar a veces unos Les numeritos. pedimos que nos acompañen entonces hasta las 14. Obviamente que además de todos estos temas tan ásperos, vamos a tratar de poner música copada como para pensar, para reflexionar sobre estos momentos, para ver que la cultura no está tan alejada. Exactamente, y siempre van a ser temas, en su mayoría por lo menos, relacionados a lo que estemos tratando en ese momento. Así que a prestar atención y justamente, bueno, dejamos paso a lo que son los números de la semana.
3. Son los días que pasaron desde que se perdió el submarino Ara San Juan con 44 tripulantes a bordo. Mauricio Macri aseguró que usará todos los recursos nacionales e internacionales para encontrarlo. 4. 4 son los millones de dólares en coimas que el ex CEO de Torneos y Competencias y ex socio del Grupo Clarín, Alejandro Bursaco, admitió haber pagado a Pablo Palladini y Jorge Delon, del cual se suicidó en las horas posteriores a su declaración. 77. 77% es el promedio de aumento de la luz que se llevará a cabo entre diciembre y febrero para las empresas Edenor y Edesur. 18. 18 fueron los meses que trabajó Víctor Hugo Morales antes de ser echado de C5N. 35. 35 micros y 3 aviones serán los que los hinchas de Lanús utilizarán para viajar a Brasil por la final de la Copa Libertadores. 25. 25.000 pesos será la multa por acoso sexual callejero si el proyecto presentado por las diputadas Rista, Donda y Troyano es aprobado en el Congreso Nacional. 2. 2 son los meses consecutivos que viene subiendo el consumo en los centros comerciales. Se trata de una leve recuperación después de la abrupta caída del año pasado. 780.000. 780.000 son los tickets vendidos para la primera fase del Mundial de Rusia del año que viene. 54. 54 son las páginas que tiene el informe del CONICET sobre el voto electrónico, en donde recomienda no utilizar en el corto ni en el mediano plazo máquinas para la emisión del voto. 50. 50.000 millones de pesos es lo que se tuvo que emitir por no llegar a cubrir los vencimientos de las LEVAX con las nuevas colocaciones ofertadas. 44. 44% es lo que obtendría, según sondeos, Sebastián Piñera en las elecciones de mañana en Chile. Seguido desde lejos, desde la Argentina, por lo menos hay un candidato oficialista que es Alejandro Guillier, que sacaría un 19%. 16.300. 16.300 pesos es lo que necesitó una familia en octubre de este año para no ser pobre. 8.000. 8.000 millones de dólares es lo que se estima que llegará el déficit comercial para fin de año. De ser así, será el más elevado de la historia del país. 900.000. 900.000 se estima que será la cifra de ventas de autos a fin de año. De esa cifra, el 80% son importados de Brasil. 1,5. 1,5% fue la inflación en octubre pasado según el INDEC. La acumulación de los primeros 10 meses del año llega al 19,4%. 49.500. 49.500 millones de dólares son los que recibirá la empresa Airbus por el encargo de 430 aviones por parte del fondo Indigo Partners, dedicado al alquiler de aeronaves. 2020. 2020 es la fecha estimativa para la implementación en el país de la tecnología para celulares denominada 5G. Y estos son entonces los números de la semana. Ahora sí, vamos a lo que son los temas del día. Bueno, se estuvo entonces en la semana votando en la legislatura justamente de la provincia de Buenos Aires el presupuesto 2018. La ley pasó primero por diputados y luego, obviamente, pasó por el Senado, en donde contempla gastos por 630.000 millones de pesos e ingresos por 599.000 millones de pesos. Sí, sobre todo acá y tenemos que resaltar que logró conseguir los 2/3 necesarios para la toma de deuda, que está muy cuestionada. Recordemos que la provincia de Buenos Aires, según una medición de un organismo internacional, fue la 23 economía que más dinero pidió, ¿no? Incluso más que varios países pidió la provincia de Buenos Aires. Una locura. Estamos hablando de 4.700 millones de dólares, 85.000 millones de pesos. Y además la provincia lleva endeudada en estos 2 años en 8.600 millones de dólares. Esto se replica obviamente a nivel nación, es la misma metodología y bueno, y se pone en riesgo la capacidad de pago, ¿no?
Exactamente, y recordemos que dentro de los 8.600 millones de dólares que tomó la provincia de Buenos Aires, está muy cerca la India, que tomó 9.200 millones de dólares en deuda en lo que va en este periodo de estos 2 años. Y lo que vemos ahí es que, a ver, la India tiene 1.400 millones de habitantes, más o menos. ¿Y la provincia de Buenos Aires cuánto tiene? Y que debe tener 16 millones, si no me equivoco, es más o menos 15 millones, sí. El 40% del padrón. Bien. Está bueno acá resaltar que en la política económica el gobierno de Macri y de Vidal funciona exactamente igual, ¿no? Porque ahora como que se quiere hacer una pequeña diferencia, que Macri va para un lado, Vidal va para el otro, o el de Vidal es como un gobierno con rostro humano, pero en lo que importa en los papeles, el mecanismo es el mismo. Lo llamativo fue el tratamiento express que tuvo este proyecto, teniendo en cuenta que en apenas horas el oficialismo logró alcanzar el quórum, y esto en una sesión se alcanzó entonces el acuerdo por este nuevo presupuesto del año que viene, que sin duda trae una serie de cambios, no solamente con el endeudamiento, sino una alteración de las partidas, ¿no? De la distribución de las partidas. Está en línea con el refuerzo de la hegemonía de Cambiemos, ¿no? El 42-43% obtenido en las elecciones parece haber funcionado en casi toda la provincia a modo primero de legitimación y segundo de subordinación del resto de las fuerzas políticas. Claro, o sea, volviendo a lo que fue el trámite express, estaba planeado como que la sesión empiece alrededor de las 12 del mediodía, se estiró un poco hasta las 5 de la tarde, pero entre que votaron en diputados y luego pasó la ley a Senado y se votó en Senado y se aprobó, pasaron 2 horas y media más o menos. O sea, recontra express fue el trámite. Cositas que tiene el consenso, ¿no? Claro. Digamos, extrañamente, mientras uno en los debates televisivos puede ver como que hay diferencias, que hay, digamos, muchas críticas al gobierno de Vidal o de Macri, sin embargo, al momento de votar... En los papeles, digamos, parecería que no es tan así, o por lo menos eso no parece tan así en lo que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Quizás el Congreso Nacional puede haber algún matiz mayor, pero por lo menos en lo que es la legislatura de la provincia de Buenos Aires sí hay bastante confluencia con lo que es el gobierno de Vidal. Ahora, más o menos, tengamos en cuenta que el bloque, digamos, del Frente para la Victoria, que votó en contra de este proyecto en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, está partido en 2. O sea, está el bloque FPV, que es el Frente para la Victoria, y el FPV-PJ, y que justamente el FPV-PJ responde un poco más a lo que es el área de Randazzo, y el FPV vendría a responder un poco más a lo que es Unidad Ciudadana y la Cámpora. Y que igualmente dentro de esos bloques no es que votaron todos en contra o todos a favor, sino que se dividieron también dentro de esos bloques, sí. Algunos votando a favor y otros en contra. Se refleja el proceso de fragmentación, ¿no es cierto? Que existe, es un tema recurrente, el proceso de fragmentación en el peronismo, en el PJ, como lo queramos llamar. Lo que históricamente representó el peronismo, el fraccionamiento se replica a nivel nacional, a nivel provincia de Buenos Aires, lo que trae aparejado el fortalecimiento primero del oficialismo y segundo que se dispersen los votos de oposición. Exactamente. Pero justamente lo que estaba pensando es que si bien una parte del Frente para la Victoria votó en contra, el que votó totalmente a favor es el Frente de un País, digamos, el que conduce Sergio Massa, que viene, bueno, votando, ya sabemos, digamos, los que más o menos relojeamos las noticias con respecto a la legislatura provincial, sabemos que votan bastante seguido juntos. Desde 2015 ya, ¿no claro, es cierto? Cada vez se acerca el proceso de macrización del Frente un País, eso se ve claramente. Y de algunos, por lo menos, dirigentes. Quizás más en lo que es la legislatura, a mí, por lo menos es la sensación que me da, más es en la legislatura provincial que en el Congreso Nacional. Porque por ahí hemos escuchado en los últimos días declaraciones de Felipe Solá, en donde está en contra, digamos, de esto que es el endeudamiento, etcétera. Pero bueno, ya. Uno recuerda también lo que es la ley del año pasado, en donde la ley de la modificación con respecto a los jubilados, que ahora no me sale el nombre, el blanqueo no. No, la reparación histórica, exactamente. Y bueno, ellos votaron, digamos, también en conjunto. Era un caballito de batalla, claro. Igual del masismo. Si bien después no fue lo que se votó, pero el tema jubilados era un caballito de batalla. Claro, bueno, en cuanto a reforma es muy similar a lo que está pasando, digamos, en términos nacionales. Mayor endeudamiento, una distribución de las partidas que van, en vez del fondo educativo de la provincia, se destinan a obras. Y eso fue quitado de alguna manera del presupuesto de lo que tiene que ver con la construcción de escuelas, por ejemplo. Y después, bueno, aumentó lo que tiene que ver el porcentaje de desarrollo social, ¿no? Como un modo de esto que hablaba Emiliano, ¿no? El rostro humano
del neoliberalismo que presenta María Eugenia Es que Vidal. al ajuste por un lado, digamos, imponemos mayor presupuesto en lo que es el área social, porque si no, se desbanda todo. Es un poco lo que hablamos el primer programa, ¿no? Cómo era lo social y la inversión en infraestructura como puntas de lanza de este nuevo modelo neoliberal que tiene esa particularidad. En provincia se ve muy claro. Los que caminamos en provincia vemos que hay bastante inversión en obras, sobre todo en los municipios amigos. Bueno, entonces ahora pasamos directamente a lo que es el congelamiento de salarios en Tierra del Fuego. Bueno, interesados en conocer este acuerdo que han alcanzado con la UOM, por el cual van a congelar salarios hasta el 2020 y a cambio no despedir personal. En realidad el entendimiento al cual se llegó ayer fue mucho más grande, digamos. Participaron el gobierno nacional, el gobierno provincial, la UOM y el sector empresario. Y el disparador fue la iniciativa original del gobierno respecto a la reforma tributaria en lo concerniente a impuestos internos de productos electrónicos. La posición del gobierno era eliminar completamente los impuestos internos y hubo concesiones por parte de todos los sectores. La provincia, digamos, mantuvo impuestos reducidos, la nación accedió con algunas áreas que va a llevar adelante para contribuir a la competitividad. Nosotros hicimos lo propio y el trabajador también hizo concesiones en aras de lograr mantener 10.000 puestos de trabajo directos que tenemos en Tierra del Fuego que hubieran. Escuchábamos entonces un audio del extracto del programa del Gato Silvestre, de Mañana Silvestre por Radio 10, y justamente lo que pasó en la semana es este acuerdo en donde justamente se realizó, mejor dicho ya, lo que es el congelamiento de salarios. Es un acuerdo entre el gobierno nacional, el gobierno provincial de Tierra del Fuego, justamente a través de la gobernadora, que es Rosana Bertone, la UOM, que es la Unión Obrera Metalúrgica, en donde el acuerdo estuvo encarado, o mejor dicho, se llevó a cabo por Caló, y justamente AFARTE, que es la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica, que es la que se nuclea justamente en Tierra del Fuego. Estamos hablando del ajuste más importante, ¿no? Desde el periodo de Mauricio Macri, lo que es 30% de un congelamiento a 2 años contra lo que hubiese sido una reducción salarial de 30%. Claro, porque esa era la presión que había por parte de AFARTE, era de decirle, bueno, muchachos, si no quieren que les terminemos el contrato, necesitamos o recortar el 30% o echamos alguno, digamos. Esa era la mecánica, digamos, del juego, y justamente lo que se dice es que ahí intervino un poco más la gobernadora para que no se echen por lo menos a estas personas, pero bueno, está el acuerdo que es el congelamiento por 2 años, que es tremendo. Tengamos en cuenta que la actividad principal de Tierra del Fuego tiene que ver con esta promoción industrial, donde tienen en general las empresas algún tipo de beneficio fiscal que les permiten, digamos, insertarse en ese lugar, y de ese modo también se genera todo, incluso un entramado cultural, porque muchos trabajadores de todas partes del país llegan para, de alguna manera, hacerse un porvenir. Exactamente. Y esto es algo que se está poniendo en quiebre, digamos, al decir, bueno, ya no hay un congelamiento de salarios, teniendo en cuenta el costo del nivel de vida en el sur, que es mucho más alto que el resto del país. Sí, es buena la contextualización, ¿no? Recordemos que el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego es algo que tiene varias décadas, es una cuestión estratégica. También Argentina es un país muy grande, Tierra del Fuego está a más de 3.000 kilómetros de la capital federal. De alguna forma el Estado argentino en algún momento entendió que había que hacer un circuito de rotación de personas y un circuito económico que fuese hasta allá para mantener la soberanía de los territorios. Eso después derivó en el desarrollo de industria tecnológica, que se vio muy fortalecida en los últimos años del kirchnerismo con el cierre de importaciones. Es importante entender esto, la industria fueguina, que tiene costos más elevados que los internacionales en cuanto a tecnología, se sostiene porque hubo una decisión del Estado argentino de mantener esos mercados protegidos, lo que generó una gran movilidad de personas y bienes desde el sur hacia el centro del país, y además unos salarios elevados en Tierra del Fuego y un desarrollo económico importante en una región alejada del país. Claro, pensemos que lo que es con respecto a impuestos de los productos electrónicos, en el resto del país está alrededor del 17%, y dentro de Tierra del Fuego es el 6,55%. Hay una
diferencia clave ahí Hay una justamente para el diferencia sector. importante, y con respecto a los impuestos, el gobierno había anunciado que iba a reducir a cero el impuesto de importación de tecnológicos. Y eso después, la gobernadora dijo, bueno, si ustedes llevan a cero la importación de tecnológicos, la provincia quiebra directamente porque ya dejan de ser viables las empresas. Imaginemos el empresario que nunca pierde, ¿no? Los empresarios acá Raro que pierdan. Los empresarios grandes nunca pierden. Lo que los tipos te plantean es, bueno, acá si vos me dejás comprar dólares libremente, me dejás importar computadoras libremente, la computadora en China yo la puedo pagar $100, porque un obrero chino gana $100 por mes. Acá me cuesta mucho más, bueno, yo cierro todo y echo a todo el mundo. Eso es para entender que una política de Estado que se decide en la mesa chica, en Presidencia de la Nación y los ministros pertinentes, eso impacta después en forma directa en la población, ¿no? No se puede tomar como un hecho aislado lo de Tierra del No, y Fuego. aparte también tengamos en cuenta que algo que vos decías, que en los últimos años hubo como un gran fomento por parte del Estado Nacional que tenía que ver con la articulación de otras políticas, como fue el Conectar Igualdad. El Conectar Igualdad, que era hecho de la entrega de las netbooks a todos los estudiantes, implicó que desde el Ministerio de Producción, desde el Ministerio de Economía, se armara toda una serie de medidas para que se pudiera fomentar por lo menos el ensamble de esas máquinas, ¿no? Acá a nivel nacional. Esto comienza con ensamble siempre. Hubo muchas críticas en la industria fueguina porque decían, bueno, acá solamente ensamblan, pero el ensamblado aporta un valor agregado importante. Ningún país construye todo, ¿no? Salvo el caso excepcional de China, cuando Estados Unidos lanza un satélite al espacio, todas las partes no están hechas en Estados Unidos. Las tiene que pedir a algún lado. Y el ensamblar después, con los años, trae aparejado, o puede traer aparejado, si se decide desde el Estado, un plan de inversiones correcto, el reemplazo de los bienes intermedios. Entonces uno se crea una cadena económica donde el país empieza a fabricar los bienes intermedios que finalmente terminan siendo ensamblados. Pero es un proceso largo. Exactamente. Bueno, entonces ahora pasamos al siguiente tema del día, que es la reforma previsional. Esta reforma previsional, la que impulsa el gobierno, que entre otras cosas le bajaría 10 puntos porcentuales ya en el próximo aumento a los jubilados, con la de Menem y Cavallo, estas fueron las palabras de Mirta Tundiz, dijo que no volvería a votar la ley de reparación histórica porque se sintió engañada por el Poder Ejecutivo. Bueno, Mirta Tundiz. ¿Cómo vamos a poder acompañar un proyecto que quiere quitarle a los jubilados para poder pagarle a los gobernadores, para poder saldar deudas que se tienen con otros sectores? Esto es lo que es inentendible. Mirta, seguir castigando, sí. La recomendación del Fondo Monetario Internacional es que las jubilaciones quedarían congeladas porque uno va a tener el mismo poder de compra. Sí, totalmente. No solamente que quedan congeladas, quedan devaluadas. Exactamente. Bueno, escuchábamos entonces un audio de, si no mal me equivoco, de Iván Jagroski, no me salía el nombre. entrevistando a Mirta Tundiz, diputada del Frente Renovador y muy conocida por su, digamos, trayectoria frente a las temáticas previsionales, ¿no? Exacto. Bueno, veamos más o menos unos lineamientos con respecto a lo que es la reforma previsional, que justamente es un proyecto, digamos, que envía un proyecto de ley que se envía al Congreso para que los haberes jubilatorios se vayan actualizando trimestralmente y no como se actualizan en el día de hoy, que es dos veces por año, mejor dicho, y justamente se modifica la fórmula, o sea, se elimina lo que es la fórmula actual y se pasa a lo que es la inflación, por inflación, como las uvas, ¿no? Digamos, de alguna manera claro. se maneja, esa va a ser nuestra unidad de vida. Incluso, ahora, podemos hablar que esto es una congelación, digamos, de lo que es la jubilación. Es una congelación y el Estado busca un ahorro, estamos hablando más o menos 100.000 millones de pesos. Las jubilaciones siempre se actualizaron desde que se impuso la ley de movilidad jubilatoria por encima de la inflación, claramente por encima. Ahora lo que buscan es plancharlo y llevarlo a lo que sería el 82% móvil, pero estamos muy cerca, ¿no? Del 82% móvil. Y estamos justamente, estaba repasando esos números. Alejandro Berkovich, que es un periodista, digamos, que bastante reconocido, decía que se quiere llegar con esta reforma, el gobierno plantea, justamente en negociación con las provincias, es llegar al 82% móvil. Ahora, si tomamos el salario mínimo actual con el 82% móvil, si tomamos el salario mínimo actual es de 8.860 pesos y la jubilación hoy es de 7.240 pesos. Esto quiere decir que estamos al 81% móvil con respecto al salario mínimo.
Esto quiere decir que falta un solo por ciento, 88 pesos es la diferencia. Nada. Justamente Alejandro Berkovich finaliza diciendo son 3 empanadas y tiene razón. Y más o menos, depende. Tiene razón, son 88 pesos, no es nada el acuerdo al final. Sí, y justamente... y también tendremos que tenerlo en cuenta con todo el achicamiento que hubo con la inclusión jubilatoria, ¿no? Es decir, ahora cada vez va a ser más difícil jubilarse y aquellas personas que alcancen la edad pero no tengan los aportes van a recibir algún tipo de haber muchísimo, creo que un 70% menor, no, perdón, un 30% menor que lo que sería una mínima. Lo cual, bueno, en realidad nos abre el lugar de que, bueno, ser viejo en Argentina va a ser muy difícil, incluso va a ser una acción de sobrevivencia, ¿no? Es interesante ver cómo el dinero de las jubilaciones, ya sea lo que fue antes las AFJP o el ANSES, siempre funcionó como botín de guerra de diferentes proyectos políticos, donde los proyectos nacional populares lo usaron para la expansión económica y los proyectos liberales buscaron o achicarlo o distribuirlo entre empresas privadas. Bien, exacto. Bueno, exactamente. Entonces, bueno, cortamos acá por ahora. Sí, vamos a pasar un tema de resistencia suburbana que se llama FMI, porque justamente esta cuestión de la reforma previsional tiene mucho que ver, sobre todo si uno ha escuchado a la titular del Fondo Monetario Internacional, que dijo que, bueno, una de las reformas de este nuevo capitalismo financiero es ir a los fondos de la jubilación para terminar con toda la población, ¿no?, pasiva que recibe dinero del Estado. Con eso nos vamos.